En el corazón de la Rusia imperial, donde las intrigas del palacio se mezclaban con la gran historia, nació un escándalo que hizo murmurar a la alta sociedad. A finales del siglo XIX, en los pasillos del Palacio de Invierno, entre luces de velas y bailes lujosos, comenzaron a circular rumores. Bajo las miradas severas de la aristocracia, se hablaba de una mujer que logró conquistar el corazón del propio Alejandro II. Su nombre era Ekaterina Dolgorúkova. Algunos la llamaban la zarina descarada. Otros, una aventurera sin escrúpulos. Para algunos, no era más que una víctima del destino. La odiaban por su osadía. La despreciaban por su origen. Pero nadie podía negar su poder. No fue solo una amante. Se convirtió en esposa del zar. Su última y tal vez más peligrosa pasión. ¿Pero fue esta relación una historia de amor verdadero? ¿O solo un cálculo frío? ¿Amaba de verdad Alejandro a Ekaterina? ¿O ella era solo una pieza en su juego político? Veamos con calma. El joven zar y su primer amor. Desde joven Alejandro II fue un hombre sensible. Soñador. Romántico. Lo criaron con disciplina y etiqueta. Pero no podía ocultar su sed de sentimientos profundos. Cuando conoció a una princesa alemana, María de Hesse, su corazón se rindió. Lo cautivó su ternura, su elegancia y su carácter suave. Cuando se comprometieron, María tenía solo 14 años. Era una chica frágil, tímida, que de pronto se vio en el centro de la historia rusa. Su elección generó dudas. Algunos en la familia imperial pensaban que no era apta para ser zarina. Pero Alejandro no se dejó influenciar. Vio en ella a la mujer con la que quería compartir su vida. No permitió que las intrigas destruyeran su amor. Cuando María se convirtió en su esposa, y luego en emperatriz, no solo aceptó su nuevo papel. Lo asumió con dignidad. Era inteligente, bondadosa y fiel. No buscaba el poder. Quería servir. Bajo su protección se fundaron los primeros liceos femeninos en Rusia. Apoyó hospitales, orfanatos y obras de caridad. Tanto de nobles como del pueblo. El pueblo la quería por su sinceridad y su dulzura. Virtudes raras en la corte. Pero la felicidad conyugal no duró para siempre. Lo que empezó como un amor romántico se volvió con el tiempo un vínculo frío. Casi formal. Después de varios embarazos difíciles y partos complicados, la salud de María se debilitó. Su último parto casi le costó la vida. Los médicos prohibieron todo contacto íntimo con su esposo. Pero Alejandro no podía aceptar eso. Era un hombre apasionado. Seguía necesitando amor y calor. Pronto su corazón buscó consuelo en otras mujeres. Fue entonces cuando apareció ella. La que cambiaría su destino. Ekaterina Dolgorúkova. Su último amor. Y su pasión más escandalosa. El encuentro que cambió su destino. El emperador Alejandro II conoció a Ekaterina Dolgorúkova cuando ella tenía solo 10 años. Fue en la finca de su padre, cerca de Poltava. El zar llegó allí durante uno de sus viajes. La niña tenía unos ojos grandes, una mente viva y una valentía poco común. Desde el primer momento, llamó su atención. Dicen que Alejandro la sentó en sus rodillas. Le hablaba con ternura, le preguntaba por su vida, bromeaba. Luego caminaron por el jardín. Él la escuchaba con paciencia, mientras ella contaba historias de niña. Por supuesto, nadie podía imaginar entonces que esa pequeña se convertiría, años después, en la mujer que conquistaría su corazón. Pasó el tiempo. Ekaterina creció y fue admitida en el Instituto Smolny. Era uno de los centros más prestigiosos del Imperio ruso. Allí se formaban jóvenes nobles con inteligencia, educación y elegancia. Curiosamente, el propio Alejandro apoyaba ese instituto. Él financiaba los estudios de chicas talentosas de familias empobrecidas. Ekaterina era una de ellas. El emperador visitaba el instituto con frecuencia. Conversaba con las alumnas. Pero por Dolgorúkova sentía un interés especial. En su andar se notaba nobleza. Sus ojos brillaban. Y hablaba con una elocuencia rara para su edad. Cuando se hizo mujer, su belleza era evidente.
Tenía facciones finas, cabello oscuro y abundante y una postura delicada. Alejandro no pudo resistirse a su encanto. No fue solo su físico. Admiraba también su fuerza interior, su inteligencia, su valor. ¿Fue solo simpatía? ¿O algo más profundo? En esa época, el zar ya se sentía cansado. Su matrimonio era frío. Las intrigas de palacio lo agobiaban. Buscaba algo distinto. No solo poder. Quería amor. Sentimientos reales. Y Ekaterina dejó de ser solo una joven del Smolny. Se convirtió en la mujer que cambiaría su vida. Citas secretas y promesas sagradas. Su primer encuentro verdadero fue en el jardín de verano. Fue algo casual. Pero marcó el inicio de su historia. Ekaterina paseaba entre los árboles, ya convertida en una joven radiante. De pronto vio una figura que reconoció de inmediato. Era Alejandro. Alto, firme, acostumbrado al respeto. Pero ante ella parecía distinto. Más libre. Más alegre. Más humano. Ese día hablaron mucho. Como si fueran amigos de toda la vida. Al despedirse, el zar tomó su mano. La sostuvo un instante más de lo permitido. Desde entonces nació el romance. Al principio fue tímido. Cauteloso. Casi inocente. Ekaterina sentía vergüenza. No sabía cómo actuar ante el interés de un hombre tan poderoso. Pero Alejandro fue persistente. Buscaba excusas para verla. Le enviaba cartas. En ellas no había órdenes. Solo cariño, palabras dulces y promesas de cuidado. Con el tiempo los encuentros se hicieron frecuentes. Y más intensos. Se veían en salones privados. En casas donde nadie podía observarlos. Ekaterina temía el escándalo. Sabía que la juzgarían. Pero no podía resistirse a lo que sentía. Alejandro, acostumbrado a conseguir lo que quería, estaba dispuesto a desafiar al mundo por ella. Cuando los familiares de Ekaterina intentaron alejarla y llevarla al extranjero, el zar se enfureció. No soportaba la idea de separarse. Y según dicen, esa noche juró ante una imagen de Cristo que cuando su primer matrimonio terminara, haría de Ekaterina su esposa legítima. No era solo pasión. Fue una promesa hecha ante Dios. Así quedaron unidos. Para siempre. Conspiraciones y advertencias del más allá. Alejandro II no podía declarar su amor por Ekaterina Dolgorúkova. Pero sus sentimientos ya no eran un secreto en la corte. Los nobles murmuraban a sus espaldas. En los salones, su nombre se pronunciaba con desprecio. La culpaban de todo. Decían que había seducido al emperador con intención. Que su familia quería acercarla al trono desde el principio. Que usó su juventud y belleza para manipular al zar. Circulaban rumores constantes sobre una conspiración. Algunos creían que el encuentro con Alejandro fue planeado desde su infancia. Que los Dolgorúkov tenían aliados poderosos. Y que usaron a Ekaterina para debilitar al emperador. Decían que buscaban provocar una crisis política. Nunca hubo pruebas claras. Pero los rumores crecían con fuerza. Sin embargo, lo que más impactó fue algo muy distinto. Algo misterioso. En el año 1867, Alejandro y Ekaterina asistieron a una sesión espiritista. El médium era Daniel Douglas Home. Su fama cruzaba fronteras. Incluso los más escépticos creían en sus dones. La sala estaba en penumbra. El ambiente tenso. El médium invocó el espíritu de Nicolás I. De pronto, una voz grave rompió el silencio. Cuidado con esa mujer. Ella te llevará a la muerte. Cuentan que Alejandro se estremeció. Pero enseguida se controló. No era hombre de supersticiones. Solo sonrió y pidió terminar la sesión. Aún así, algunos dijeron que ese día cambió. Se volvió más serio. Como si hubiera presentido algo. Pese a las advertencias, no se alejó de Ekaterina. La relación siguió. Y el destino los empujaba hacia un final inevitable. Amor en tiempos de agitación imperial.
Mientras Alejandro encontraba consuelo en los brazos de Ekaterina, el imperio ardía. Rusia cambiaba. Las reformas sacudían las viejas estructuras. El pueblo aplaudía y se indignaba al mismo tiempo. En el año 1861, el zar abolió la servidumbre. Millones de campesinos fueron liberados. Fue su reforma más grande. Un triunfo sí, pero con muchas consecuencias. Los terratenientes se enfurecieron. Los campesinos quedaron sin tierras. Los radicales exigían más. En las calles se escuchaban discursos peligrosos. En las sombras hablaban los revolucionarios. El ambiente se volvía más y más tenso. Los atentados comenzaron. En 1866, Dmitri Karakózov intentó asesinar al zar. Fue en el jardín de verano. Falló. Pero ese disparo marcó un antes y un después. Alejandro ya no podía sentirse seguro. Mientras la política se volvía inestable y su vida corría peligro, él buscaba paz en Ekaterina. Ella se convirtió en su refugio. En su único rincón tranquilo. Con ella encontraba ternura. Un calor que ya no existía en su matrimonio oficial. No era solo pasión. Era una necesidad profunda de amor y consuelo. Pero el pueblo no perdonó ese amor. El reformador, el hombre que cambió la historia, pasó a ser visto como un débil. Un emperador dominado por una joven amante. En la corte lo criticaban. En los periódicos lo caricaturizaban. Para unos seguía siendo un héroe. Para otros, un hombre perdido por una mujer. Y sin embargo, no se rindió. Siguió amando a Ekaterina. Le escribía cartas. Le hacía regalos. La llamaba su única. Su verdadera compañera. Mientras el imperio se desmoronaba, él solo quería mirarla a los ojos. Como si intuyera que no le quedaba mucho tiempo. Sus hijos y el matrimonio secreto. Para 1872, la relación de Alejandro II con Ekaterina Dolgorúkova ya no era un secreto. Pero ese mismo año, cuando ella dio a luz a su primer hijo, estalló un escándalo. Al emperador, que ya tenía más de 50 años, no le convenía tener hijos ilegítimos. Más aún, si la madre era vista en la corte como una aventura pasajera y no como una pareja digna. Ekaterina, embarazada, tuvo que esconderse. Para evitar ruido, entró al palacio de invierno de noche. Allí, lejos de las miradas, dio a luz a su hijo Jorge. Para una mujer de alta sociedad, un hijo ilegítimo significaba la ruina de su reputación. Pero Alejandro no lo permitió. Reconoció al niño y nunca se alejó de ninguno de sus hijos. En pocos años Ekaterina tuvo 3 más, Olga, Boris y Ekaterina. Sin embargo, la posición de la familia seguía siendo incierta. Dolgorúkova era madre de sus hijos, pero no era zarina. Su unión provocaba burlas y rechazo. Los hijos del primer matrimonio la veían como una usurpadora. Todo cambió en 1880, cuando murió la esposa oficial de Alejandro, María Alexandrovna. Solo entonces, después de 14 años juntos, pudo cumplir su promesa. La llevó al altar. El matrimonio fue secreto y sencillo. Pero para Alejandro fue un sueño hecho realidad. Le dio a Ekaterina el título de princesa y la instaló en el Palacio de Invierno, pese a la oposición de la corte. Sus hijos llevaron el apellido Yurievsky, pero no tenían derechos al trono. Su felicidad fue corta. Solo unos meses después de la boda, el 1 de marzo de 1881, los Narodnovsky hicieron un atentado fatal. El emperador fue herido de muerte con una bomba lanzada por un terrorista. Lo llevaron al palacio gravemente herido. Ekaterina corrió a su lado, pero él ya no podía hablar. Sus últimas palabras fueron un débil susurro: Katia, Katia. Así terminó su historia de amor, dramática y apasionada, contra todo pronóstico. Ekaterina perdió a su esposo. Abandonó el palacio y vivió el resto de su vida en el extranjero. Quedó en la historia como el último gran amor del emperador ruso. ¿Amor o manipulación? Tras la muerte de Alejandro II, Ekaterina quedó completamente aislada. Perdió no solo al hombre que amaba, sino también el poder que tuvo en vida. La corte se volvió contra ella. El odio antiguo resurgió con fuerza.
La aristocracia la vio como una intrusa, una mujer que ocupó su lugar sin derecho. Querían borrar su memoria. La familia oficial, especialmente los hijos del primer matrimonio, nunca reconocieron su estatus. Ekaterina tuvo que irse de Rusia con sus hijos. Se establecieron en Francia. Lejos de la corte y las intrigas, se dedicó a educar a sus hijos. Quería darles un futuro digno y buena formación. Pero, ¿quién fue en realidad? ¿Una joven inocente que amó sinceramente al zar? ¿O una astuta intrigante que conquistó su corazón por interés? Muchos contemporáneos dijeron que su relación no fue solo romántica. Fue también un juego político bien pensado. La familia Dolgorúkova, aunque antigua, no tenía mucho poder. El vínculo con el emperador podía ser una puerta a la influencia. Quizá prepararon a Ekaterina para ese papel desde niña. Por otro lado, Alejandro II era un hombre apasionado. En sus años maduros necesitaba amor y consuelo. Encontró en Ekaterina ternura, lealtad y juventud. Quizá no fue víctima de manipulación. Solo un hombre buscando felicidad. Sea como sea, Ekaterina Dolgorúkova quedó para siempre en una de las historias más misteriosas y contradictorias del Imperio ruso. Para algunos, fue una amante astuta. Para otros, la mujer por quien el zar desafió a todos. Lo cierto es una cosa, su historia fue romántica y trágica a la vez. Su nombre quedó escrito en el destino del último romántico en el trono ruso.